Después de que mi hijo me agrediera, recogí mis cosas y huí de mi propia casa. Mi nuera estaba organizando una fiesta en mi patio trasero, con bebidas y una barbacoa. Por fin se ha ido. Ahora podemos vivir libres, decía ella alegremente mientras la música sonaba tan alta que ni siquiera notaron cuando la puerta se abrió lentamente con un crujido. Me llamo Elena Martínez García y tengo 64 años. Llevo viuda 15 años desde que mi Lorenzo, que en paz descanse, falleció de un infarto. Durante 4 décadas, cada peseta y luego cada euro que gané con mi máquina de coser en el barrio de Salamanca, en Madrid, se destinó a construir nuestra vida y nuestro hogar. Un hogar que ya no me pertenecía, aunque mi nombre seguía figurando en las escrituras. Todo comenzó a cambiar hace 3 años, cuando mi único hijo, Javier, de 38 años, apareció en mi puerta con su esposa Mónica y mi nieta Carolina, que entonces tenía solo 5 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un martes de octubre y el aire olía a manzanas y lluvia. Estaba terminando un vestido para el bautizo de la hija de la vecina. «Mamá, tenemos que hablar contigo», dijo Javier con esa expresión que conocía tan bien desde que era pequeño, la misma que usaba cuando rompía algo y venía a confesarlo. Mónica estaba detrás de él con Carolina en brazos, fingiendo una timidez que nunca había sentido realmente. Ahora lo sé, pero entonces solo veía a mi hijo, a la mujer que había elegido y a mi preciosa nieta. Los invité a pasar y preparé chocolate caliente para todos, incluso para Mónica, aunque siempre decía que estaba a dieta. No le sirvió de mucho, porque ni siquiera lo tocó. «La economía nos está golpeando fuerte, mamá», comenzó Javier, mirando su taza en lugar de mirarme a los ojos. «La inmobiliaria donde trabajaba cerró, y Mónica solo consigue trabajos temporales en el centro comercial. Lo que no me dijo ese día, lo que descubriría mucho más tarde, era que su despido no tenía nada que ver con la crisis económica. Javier había estado desviando pequeñas cantidades de comisiones a una cuenta personal durante meses, que finalmente fueron descubiertas. No fue a la cárcel gracias a la generosidad de su jefe, pero su reputación en el sector inmobiliario madrileño quedó arruinada. Y luego estaba lo otro, lo que ni siquiera Mónica sabía entonces, las deudas de juego que se iban acumulando mes tras mes. «No podemos seguir pagando el alquiler del piso, mamá», continuó, ahora mirándome directamente con esos ojos que heredó de su padre. «Pensamos que podríamos quedarnos aquí contigo, solo temporalmente, hasta que podamos recuperarnos económicamente. 6 meses como máximo, 6 meses. 3 años después, esas palabras aún resuenan en mi cabeza como una broma cruel. Miré alrededor del salón donde Lorenzo y yo habíamos pasado tantas noches. El sofá donde amamanté a Javier cuando era recién nacido. La mesita auxiliar que compramos para nuestro 10º aniversario. Las paredes que pintamos juntos riendo cuando la pintura nos salpicaba. Esta era mi casa, construida con 40 años de trabajo duro, sacrificio y amor. «Por supuesto que podéis quedaros», respondí sin dudarlo. ¿Cómo podía negarme? Era mi hijo, mi propia sangre. «Esta casa siempre será también vuestro hogar, Javier». Qué equivocada estaba. Carolina saltó de los brazos de su madre y corrió hacia mí. «Abuela, vamos a vivir contigo. Voy a dormir en la habitación de las flores». Su inocencia me hizo sonreír. La habitación de las flores era el antiguo cuarto de Javier, que había redecorado después de que se mudara por su cuenta. Ahora tenía papel pintado de girasoles y una colcha a juego. «Por supuesto que puedes, cariño», le dije, abrazándola. Mónica finalmente habló. «Eso es muy generoso de tu parte, Elena. Te prometemos que será temporal. Ya sabes, solo hasta que nos recuperemos económicamente». Había algo en su sonrisa que debería haberme alertado. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero estaba tan feliz de tener a mi familia cerca, de escuchar risas de niños en la casa otra vez, que ignoré la voz dentro de mí que me decía que tuviera cuidado. Esa noche,
Después de que se instalaran en la habitación de Javier, Carolina, encantada con las flores, me senté en mi mecedora frente a la ventana que daba al patio trasero, el patio donde planté manzanos y cerezos hace 20 años, donde Lorenzo construyó una pequeña fuente para que vinieran los pájaros a beber. Pensé en cómo la casa estaría llena de vida otra vez. No más cenas solitarias, no más silencio interminable. Lorenzo, susurré a la fotografía de mi difunto esposo, que siempre llevo en el bolsillo de mi bata. Nuestro hijo ha vuelto a casa con su familia. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Los primeros días fueron casi perfectos. Javier salía temprano cada mañana, supuestamente buscando trabajo. Mónica se quedaba en casa y, para ser justos, al principio ayudaba con las tareas domésticas. Carolina y yo desarrollamos una rutina. La llevaba al colegio por las mañanas y la recogía por las tardes. Luego hacíamos galletas de chocolate juntas o regábamos las plantas del jardín mientras ella me contaba sobre sus amigas y sus clases. «Abuela», preguntó un día mientras plantábamos semillas de girasol en macetas pequeñas, «¿por qué no tienes más nietos?» La pregunta me sorprendió. «Bueno, cariño, solo tengo un hijo, tu papá, y él solo te tiene a ti. Mami dice que voy a tener un hermanito pronto», dijo con su inocencia de 5 años. Mi corazón dio un vuelco. Mónica estaba embarazada. ¿Por qué Javier no me había dicho nada? Esa noche en la cena, mencioné casualmente lo que Carolina había dicho. Mónica dejó caer su tenedor con un sonido metálico contra el plato. «Los niños», dijo con una risa nerviosa, siempre inventando cosas. Javier miró a su esposa con una expresión que no pude interpretar. Ahora sé que era una mezcla de confusión y alarma. «No estamos esperando otro bebé, mamá», aclaró Javier. «Al menos no ahora. Necesitamos estabilizarnos económicamente primero». Mónica cambió rápidamente de tema, preguntando sobre la receta del cocido que había preparado. Dejé pasar el asunto, pero quedó registrado en algún lugar de mi mente como la primera de muchas pequeñas mentiras. Pasaron las semanas y las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Mónica reorganizó la cocina sin preguntarme, moviendo mis utensilios y ollas de los lugares donde habían estado durante décadas. «Es más práctico así», dijo cuando mencioné que no podía encontrar mi batidora. Javier continuaba saliendo cada mañana, pero empezó a regresar cada vez más tarde. A veces olía a alcohol. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, respondía vagamente: «Hay algunas posibilidades, mamá, no te preocupes». Las facturas empezaron a aumentar. Luz, agua, gas, todo se disparó. Mónica usaba la lavadora 3 veces al día. Dejaba las luces encendidas en toda la casa. Se duchaba 2 veces al día con el calentador al máximo. «Javier», le dije un día cuando estábamos solos, «ha llegado la factura de la luz y son casi 200 euros. Es el doble de lo que pagaba antes». «Lo siento, mamá. Te ayudaremos con los gastos». Pero esa ayuda nunca llegó. Siempre había una excusa. «Este mes está apretado. Te pagaremos el doble el próximo mes». Tuve que usar el dinero para un asunto urgente. Mis ahorros, los que había acumulado cuidadosamente para mi vejez, comenzaron a disminuir. No era rica, pero tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días si era cuidadosa. Ahora estaba pagando por 3 personas adicionales, y mis cálculos cuidadosos se desmoronaban mes tras mes. Luego llegó el primer gran cambio, el que debería haberme hecho poner un límite, pero no lo hice. Era un domingo por la tarde. Estaba en el patio trasero podando mis rosales cuando Mónica se acercó con una taza de té. Un gesto inusual que debería haberme alertado. «Elena», comenzó usando mi nombre de pila como siempre hacía. «Nunca mamá o suegra. He estado pensando. La habitación donde estamos Javier, Carolina y yo es un poco pequeña para los 3. Asentí, sin saber a dónde iba con esto. «Y tu habitación, la principal, es tan grande. Tiene su propio baño y todo. Apenas cabemos con la cuna de Carolina,
Y ella está creciendo. Pronto necesitará una cama de verdad. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía lo que venía. Estaba pensando que podríamos intercambiar habitaciones. Tú podrías mudarte a la habitación de Javier y nosotros podríamos mudarnos a la principal. Después de todo, tú eres solo una persona y nosotros somos 3. Sería más justo, justo. Esa palabra ardió en mi pecho. Justo en mi propia casa. Justo renunciar a mi habitación. La que compartí con Lorenzo durante 25 años. La que tiene la ventana por donde entra el sol cada mañana iluminando el retrato de mi difunto esposo. Pero no dije nada de esto. Solo asentí de nuevo, sintiendo que si abría la boca, las lágrimas vendrían con las palabras. Claro, finalmente respondí. Podéis tener el dormitorio principal. La sonrisa de Mónica fue triunfante. Ni siquiera intentó ocultarla. Gracias, Elena. Sabía que lo entenderías. Le diré a Javier que me ayude a mover tus cosas mañana. Y así, sin más discusión, perdí el dormitorio donde había dormido durante 3 décadas. El lugar donde Lorenzo dio su último suspiro una mañana de octubre mientras yo dormía a su lado, el espacio que más me conectaba con él. Me tomó 2 días mudar mis pertenencias. Javier ayudó a mover los muebles más pesados, pero estaba claro que lo hacía de mala gana. Mónica ya estaba limpiando mi habitación antes de que terminara de sacar todas mis cosas. Colgó cortinas nuevas, puso sábanas nuevas, borró cada rastro de mí en menos de 1 hora. La habitación trasera era pequeña, oscura, daba al calentador de agua, se podía oír el goteo toda la noche, no tenía armario, tuve que poner mi ropa en cajas debajo de la cama, pero me dije que era temporal, solo unos meses. Se irían pronto, y yo recuperaría mi espacio. Gracias, mamá, dijo Javier cuando terminamos de mover mi cómoda. Esto nos ayuda mucho. Había gratitud en su voz, pero también algo más. Vergüenza, culpa. No estaba segura. Lo que sí sabía era que mi hijo había cambiado. Ya no era el chico considerado que crié, el que siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Ahora había un egoísmo en él que nunca había visto antes. No es nada, respondí, tragándome el dolor. Lo importante es que todos estemos cómodos. Pasaron 3 meses, luego 6. No había señales de que se fueran a ir. Nunca hablaban de buscar otro lugar. Cuando preguntaba cómo iban los ahorros para su piso, Javier cambiaba de tema. Está difícil, mamá, todo está demasiado caro. Necesitamos más tiempo. Mientras tanto, Mónica empezó a invitar gente a la casa. Sus amigas, sus hermanas. Venían los sábados, se quedaban horas, bebían mi café, se reían a carcajadas, usaban mis tazas, lo dejaban todo sucio. Yo limpiaba después de que se fueran. Una tarde escuché a una de ellas preguntar: ¿Esta casa es tuya, Mónica? No, es de mi suegra, pero vivimos aquí. La otra mujer dijo algo que no pude oír. Mónica se rió. Ya veremos, ya veremos. Esas palabras siguieron resonando en mi mente. Ya veremos qué estaba planeando. Javier empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Decía que había tráfico, que tenía reuniones, que el trabajo era difícil, pero olía a cerveza. Llegaba con los ojos rojos, con la ropa arrugada. Mónica no le decía nada. Parecía no importarle. Yo cuidaba de Carolina cada tarde. Mónica decía que necesitaba descansar, que estar con una niña todo el día la agotaba. Salía. No decía a dónde. Regresaba horas más tarde con bolsas de compras, ropa nueva, zapatos, maquillaje. Estaba gastando dinero que supuestamente no tenían. Carolina empezó a llamarme mamá. Yo era quien la alimentaba, quien la bañaba, quien la acostaba. Mónica se enfadó. No le enseñes a llamarte así. Yo soy su madre. Le expliqué que la niña lo decía por su cuenta, que yo no le estaba enseñando nada. Pero Mónica no me creyó. Empezó a mantener a Carolina alejada de mí. Cuando la niña venía a buscarme, Mónica la llamaba.
Ven con mami. Deja a la abuela tranquila. Tiene cosas que hacer. Carolina lloraba. Quería quedarse conmigo, pero Mónica insistía. La niña aprendió a no buscarme cuando su madre estaba cerca. Un día, mientras cosía en mi pequeña habitación, escuché a Mónica hablando por teléfono en la cocina. No quería espiar, pero su voz era alta y las paredes delgadas. Sí, está funcionando perfectamente. La vieja nos dejó su habitación. Es solo cuestión de tiempo antes de que consigamos que ponga la casa a nombre de Javier. Ya sabes, por si le pasa algo, es lo más lógico. Él es su único hijo. Mi corazón se aceleró. Entonces, ese era el plan. Querían mi casa, no solo para vivir en ella temporalmente, sino para poseerla por completo. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el goteo incesante del calentador, pensando en cómo había llegado a esta situación. Yo, que siempre había sido independiente. Yo, que trabajé durante 40 años para tener mi propio techo. Ahora estaba siendo desplazada lentamente de mi propia casa por mi hijo y su esposa. Al día siguiente revisé mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mis extractos bancarios, mi DNI. Los guardaba en una caja metálica al fondo de mi armario, pero cuando abrí el armario, la caja no estaba allí. El pánico me invadió. Busqué por toda la habitación, debajo de la cama, entre mi ropa. Nada. Alguien había tomado la caja, y solo había dos posibles culpables. Confronté a Javier esa noche cuando regresó del trabajo o de donde fuera que pasaba sus días. Javier, mis documentos han desaparecido. ¿Sabes algo de esto? Ni siquiera me miró a los ojos. No sé de qué hablas, mamá. Mi caja metálica, la que tiene las escrituras de la casa, mis papeles del banco. Tal vez la moviste y lo olvidaste. Ya sabes, últimamente has estado olvidando cosas. Era la primera vez que insinuaba que mi memoria estaba fallando. Tenía 64 años, no 94. Mi mente estaba perfectamente clara. No la olvidé, Javier. Alguien la tomó, y solo 3 personas viven en esta casa. Finalmente me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de mi hijo. Fría, calculadora. Mamá, creo que necesitas descansar. Estás imaginando cosas. Me di la vuelta y fui a mi habitación, temblando, no de miedo, sino de rabia. Estaban intentando hacerme dudar de mi propia cordura. Había oído hablar de esto. Gaslighting. Nunca pensé que mi propio hijo lo usaría contra mí. Unos días después de que desaparecieran mis documentos, recibí una carta del banco. Era un extracto de un préstamo que nunca solicité. 5.000 euros a mi nombre con mi firma, o algo que parecía mi firma. Llamé al banco inmediatamente. Sí, señora Martínez, me dijo el empleado. El préstamo fue aprobado hace 2 meses. El dinero ya está en su cuenta. Pero yo no había visto ese dinero. No estaba en mi cuenta. Debe haber un error. Insistí. Nunca solicité este préstamo. Lo siento, señora, pero tenemos su solicitud con su firma. Todo está en orden. Colgué, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Alguien había falsificado mi firma. Alguien había solicitado un préstamo a mi nombre, y sabía exactamente quién era ese alguien. Esa tarde, cuando Mónica salió con sus amigas y Carolina estaba en el colegio, registré el dormitorio principal mientras Javier estaba fuera. No me siento orgullosa de ello, pero necesitaba pruebas. Al fondo de un cajón, debajo de los calcetines de Javier, encontré mi caja metálica. La abrí con manos temblorosas. Las escrituras estaban allí, pero había algo diferente en ellas. Habían sido manipuladas. Donde antes solo figuraba mi nombre como propietaria, ahora también aparecía el nombre de Javier como copropietario. Era una falsificación burda, pero para alguien que no conociera el documento original, podría parecer auténtica. También encontré extractos bancarios que mostraban transferencias desde mi cuenta a una que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio,
luego sumas cada vez mayores. En total, casi 3.000 euros habían desaparecido de mis ahorros en los últimos meses. Y luego estaba el documento del préstamo. Mi firma estaba allí, pero cualquiera que conociera mi letra sabría que era falsa. El dinero había sido transferido directamente a la cuenta de Javier, no a la mía. Tomé fotos de todo con el móvil que Carolina me había enseñado a usar. No sabía qué haría con esta información, pero necesitaba tener pruebas. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado, y regresé a mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se pudiera oír en toda la casa. Esa noche en la cena, miré a mi hijo y a su esposa con nuevos ojos. Ya no eran la familia que necesitaba un lugar temporal para quedarse. Eran estafadores, ladrones, personas que estaban robando a una anciana, a una madre, a la persona que les había dado un techo cuando lo necesitaban. ¿Te sientes bien, Elena?, preguntó Mónica, notando mi silencio. Estás muy pálida. Estoy perfectamente bien, respondí, forzando una sonrisa, solo un poco cansada. Deberías irte a la cama temprano, sugirió Javier con falsa preocupación. A tu edad, necesitas más descanso. A mi edad, como si fuera una inválida, como si no pudiera cuidar de mí misma, como si no hubiera criado a un hijo sola después de quedar viuda, como si no hubiera trabajado durante décadas para mantener esta casa. Tienes razón, dije, siguiéndole el juego. Me iré a la cama pronto, pero no dormí. Planeé. Pensé en mis opciones, en lo que podía hacer. No quería denunciar a mi propio hijo a la policía. ¿Qué madre hace eso? Pero tampoco podía permitir que continuaran robándome, manipulándome, empujándome lentamente fuera de mi propia vida. Decidí que necesitaba ayuda profesional, un abogado, alguien que conociera las leyes sobre fraude financiero y abuso de ancianos. Aunque me costaba considerarme una anciana, pero ¿cómo contactar a uno sin que Javier y Mónica lo supieran? Monitoreaban el teléfono fijo, controlaban el correo, incluso habían empezado a revisar mi móvil cuando pensaban que no me daba cuenta. La respuesta llegó en forma de mi vecina Dolores. Teníamos la misma edad, habíamos sido amigas durante décadas, había notado los cambios en mi vida, cómo no salía tanto, cómo Mónica parecía controlar cada aspecto de la casa. Un día, mientras regaba las plantas del frente, se acercó casualmente. «Elena, te he echado de menos en nuestros almuerzos de los jueves», dijo, refiriéndose a las reuniones que solíamos tener con otras mujeres del barrio. «¿Por qué no vienes este jueves, como en los viejos tiempos?» Antes de que pudiera responder, Mónica apareció en la puerta. «Elena, necesito que me ayudes con algo en la cocina». Dolores me miró significativamente, luego a Mónica, luego a mí otra vez. Vio algo en mi expresión, algo que no pude ocultar. «En realidad», dije, «solo será una hora. Puedes prescindir de ella durante una hora, ¿verdad, querida?» Mónica vaciló, claramente molesta por la intromisión, pero sin una excusa razonable para negarme salir. «Supongo», finalmente respondió, «pero no tardes mucho, Elena. Ya sabes que Carolina llegará pronto del colegio». Así fue como, por primera vez en meses, pude hablar libremente con alguien fuera de las paredes de mi prisión doméstica. En el salón de Dolores, rodeada de sus plantas y sus fotos familiares, le conté todo. El préstamo fraudulento, los documentos falsificados, el dinero desaparecido, cómo me habían quitado mi habitación, cómo controlaban cada aspecto de mi vida. Dolores escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación y finalmente a indignación. «Esto es maltrato, Elena», dijo cuando terminé. «Maltrato financiero y emocional. Necesitas ayuda legal». «No puedo denunciar a mi propio hijo», protesté, aunque cada vez estaba menos segura. «No se trata de denunciar, se trata de protegerte, de proteger lo que es tuyo, lo que construiste con Lorenzo durante tantos años». Mencionó a su sobrina, una abogada especializada en derecho de familia,
y casos de abuso de ancianos. Puedo pedirle que te llame a mi teléfono. Puedes venir aquí para hablar con ella. Asentí, agradecida de tener finalmente una aliada, alguien que veía lo que estaba pasando y no pensaba que estaba exagerando o imaginando cosas. Esa noche, después de regresar a casa, Mónica me interrogó sobre de qué había hablado con Dolores. Le dije que solo habíamos discutido patrones de costura y recetas, las cosas inocuas que ella esperaría que dos mujeres mayores hablaran. Pareció creerme, o al menos fingió hacerlo, pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, algo había cambiado. Había una atmósfera diferente en la casa. Mónica estaba inusualmente amable, preparándome tortitas, preguntándome cómo había dormido. Javier, que normalmente ya se habría ido, estaba sentado en la mesa de la cocina con papeles frente a él. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos algo importante que discutir contigo». Me senté, sintiendo que estaba a punto de entrar en una trampa cuidadosamente preparada. «Hemos estado pensando», continuó Javier, «sobre tu futuro, sobre tu seguridad. Ya sabes, si algo te pasara, Dios no lo quiera, añadió rápidamente Mónica con falsa piedad. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, que la casa, tus bienes, todo esté protegido». Empujó los papeles hacia mí. Eran documentos legales, redactados profesionalmente. En la parte superior, en letras grandes, transferencia de propiedad. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque sabía exactamente qué era. «Es solo una formalidad, mamá, para poner la casa a nombre de ambos, tuyo y mío, como copropietarios. Así, si algo te pasa, no habrá complicaciones legales. Podré encargarme de todo. Y si algo me pasa a mí antes que a ti», añadió con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, «la casa seguiría siendo tuya. Por supuesto». Miré los documentos, luego a mi hijo, este hombre a quien una vez llevé en mi vientre, a quien alimenté con mi leche, a quien crié con amor después de quedar viuda, este hombre que ahora intentaba robarme mi hogar, mi seguridad, mi dignidad. «No voy a firmar esto, Javier». Su sonrisa se congeló. «¿Por qué no? Es por tu propio bien, mamá». «No, Javier, es por tu propio bien, por tu beneficio. No voy a firmar nada». Javier golpeó la mesa con la mano. El ruido me hizo saltar. «Siempre eres igual, siempre desconfiada, siempre pensando que intentamos engañarte. Soy tu hijo, tu único hijo. Estoy velando por ti, te estoy protegiendo, y así es como me lo agradeces. No necesito que me protejas de nada. Esta casa es mía, yo la construí, yo la pagué, y seguirá siendo mía hasta que yo decida qué hacer con ella». Mónica irrumpió en la cocina. Su rostro mostraba furia. «¿Sabes qué, Elena? Estoy harta de ti, de tu actitud, de tu egoísmo. Vivimos aquí, cuidamos esta casa, pagamos cosas, y tú ni siquiera tienes la decencia de asegurar lo que de todos modos será de tu hijo. Vosotros no pagáis nada, yo pago todo, las facturas, la comida, todo. Vosotros solo gastáis, solo tomáis, solo destruís». Mónica se rió, una risa cruel. «Por favor, ¿con qué pagas? Con tus trabajitos de costura, con tu miserable pensión. Nosotros mantenemos esta casa, la hemos mejorado. Si fuera por ti, este lugar seguiría siendo un vertedero». Javier se levantó, se acercó a mí. «Ya basta, mamá. Vas a firmar esos papeles hoy, ahora. No voy a firmar nada. Salid de mi casa si no os gusta cómo son las cosas aquí». Javier se quedó congelado. Me miró como si no me reconociera. Luego su rostro cambió, se puso rojo, sus ojos se oscurecieron. «¿Tu casa? Esta ya no es tu casa, es nuestra casa. Y si alguien va a irse de aquí, eres tú». Me levanté de la silla. Quería alejarme,
ir a mi habitación, encerrarme. Pero Javier bloqueó mi camino. Apártate, Javier. No me voy a apartar. ¿Vas a firmar esos papeles o te juro que te vas a arrepentir? No voy a firmar nada. Quítate de mi camino. Javier me empujó. Fue un empujón fuerte, violento. Perdí el equilibrio. Mi espalda golpeó la pared. Mi cabeza golpeó el azulejo. Sentí un dolor agudo y cegador. Oí un grito. Era Carolina. Estaba parada en el pasillo. Había visto todo. Abuela, dijo con una voz asustada, aterrorizada. Mónica corrió hacia ella. Vete a tu habitación, Carolina. Ahora. Pero mami. Vete, dijo. La niña salió corriendo, llorando. Oí la puerta de su habitación cerrarse. Toqué mi cabeza. Sentí algo húmedo. Sangre. Estaba sangrando. Javier estaba parado frente a mí, respirando pesadamente. No parecía arrepentido. No parecía preocupado. Solo parecía furioso. Mónica habló. Su voz era fría. Tranquila. Mira lo que has causado, Elena, mira lo que haces. Pones a Javier así, lo provocas. Esto es tu culpa. Yo no hice nada. Vosotros me estáis robando. Me estáis agrediendo en mi propia casa. Mónica se encogió de hombros. Nadie te está agrediendo. Te caíste. Eso es todo. Perdiste el equilibrio. Eres una mujer mayor. Estas cosas pasan. Javier me empujó. Ambos lo visteis. Carolina lo vio. Mónica negó con la cabeza. Carolina no vio nada. Es una niña. Se confunde. Y nosotros tampoco vimos nada. Solo te vimos caer. Deberías tener más cuidado. Entendí en ese momento que nunca iban a admitir nada. Nunca iban a aceptar lo que habían hecho. Podían lastimarme, podían robarme, podían hacer lo que quisieran, y siempre me culparían a mí. Siempre distorsionarían la verdad. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave, me senté en la cama, todo mi cuerpo temblaba, limpié la sangre de mi cabeza con una toalla. No era una herida grande, pero dolía mucho. Oí a Javier y Mónica hablando en voz baja. Luego los oí reír. Se estaban riendo. Después de lo que acababa de pasar, se estaban riendo. Oí música. Habían encendido el equipo de sonido. Estaban celebrando. Me quedé allí sentada en silencio, pensando. No podía continuar así. No podía quedarme en esta casa ni un día más. Si me quedaba, terminaría muerta o algo peor. Me harían firmar los papeles. Me quitarían todo y me quedaría sin nada, sin casa, sin dignidad, nada. Esperé a que se durmieran. Eran casi las 12 de la noche cuando dejé de oír ruido. Me levanté, saqué mi bolso, el mismo que había preparado en mi mente durante días. Metí ropa, medicamentos, los documentos que había escondido, efectivo. Tenía unos 1.200 euros ahorrados en efectivo, todo lo que había logrado esconder sin que lo supieran. Abrí la puerta de mi habitación lentamente. La casa estaba oscura, silenciosa. Caminé por el pasillo, pasé por la habitación de Carolina. Quería entrar, quería despedirme, pero no podía. Si la despertaba, Mónica se daría cuenta y no me dejarían ir. Llegué al salón, vi mis muebles, mi mesa, mis cosas, todo lo que había sido mío. Ya no era mío, ya no me pertenecía. Esta casa ya no era mi hogar, era mi prisión. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche golpeó mi rostro. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Fue el sonido más triste de mi vida. El sonido de dejar atrás todo lo que había construido, todo lo que había amado. Caminé por la calle vacía. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mis piernas dolían. Mi cabeza palpitaba. Pero seguí caminando. Llegué a la casa de Dolores. Toqué la puerta. Esperé. Oí pasos dentro. La luz del porche se encendió. Dolores abrió la puerta. Llevaba una bata vieja. Su cabello estaba despeinado. Me miró. Vio mi bolso,
Vio mi rostro, vio la herida en mi cabeza. Dios mío, Elena, ¿qué te han hecho? No dijo nada más. Me jaló hacia adentro, cerró la puerta, me abrazó, y allí, en los brazos de mi vecina, en los brazos de la única persona que me había mostrado compasión, me derrumbé. Lloré, lloré todas las lágrimas que no había llorado en meses, todo el dolor, toda la humillación, toda la traición. Dolores me llevó a su habitación de invitados, me dio ropa limpia, limpió mi herida, me preparó té, se sentó conmigo hasta que dejé de temblar. No me hizo preguntas, solo me cuidó como una hermana, como una verdadera amiga. Me acosté en esa cama extraña, cerré los ojos, pero no pude dormir. En mi cabeza solo oía las risas de Javier y Mónica. Los oía celebrando, celebrando que me había ido, celebrando que finalmente se habían librado de mí. Pero había algo más, algo que ardía dentro de mí. No era solo tristeza, no era solo dolor, era rabia, rabia pura. Pensaban que habían ganado, pensaban que me habían derrotado, que era una anciana débil que se rendiría. Pero estaban equivocados. No iba a rendirme, no iba a dejar que se quedaran con mi casa, mi vida, todo lo que había construido. Iba a luchar, iba a recuperar lo que era mío, iba a mostrarles que se habían metido con la persona equivocada, un error del que se arrepentirían. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana de la habitación de invitados de Dolores, tomé una decisión. Ya no sería la víctima, ya no sería la madre y abuela sacrificada que ponía a todos antes que a ella misma. Era hora de poner límites, era hora de defender lo que era mío. Era hora de mostrarle a todos que Elena Martínez García no era una mujer con la que se pudiera jugar. Con ese pensamiento, finalmente me quedé dormida, un plan formándose en mi mente, un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me desperté con el cuerpo adolorido, cada músculo dolía, mi cabeza palpitaba donde me había golpeado. Me levanté lentamente, miré alrededor. La habitación de Dolores era pequeña pero limpia, acogedora, tan diferente de la habitación oscura donde había dormido los últimos años en mi propia casa. Dolores tocó suavemente la puerta. «Elena, estás despierta. Pasa». Entró con una bandeja. Té caliente, tostadas, huevos revueltos. «Come algo, por favor. Te pondrás enferma si no comes». Me senté en la cama. Tomé la taza de té. Mis manos aún temblaban un poco. «Gracias, Dolores. No sabes cuánto significa esto». Se sentó a mi lado. «Somos amigas, Elena. Para eso estamos. ¿Qué te hizo ese chico? ¿Qué te hizo tu hijo?» Le conté todo desde el principio, desde cuando vinieron a vivir a mi casa, la invasión lenta, el maltrato, el préstamo falso, los papeles que querían que firmara, el empujón, la sangre. Dolores escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Eso es maltrato, Elena. Eso es abuso. Tienes que denunciarlo». «No puedo denunciar a mi propio hijo». «Sí puedes y debes. Te agredió, te robó, te está quitando tu casa. Eso es un delito. Pero es mi hijo, Dolores. Es la única familia que tengo. Ya no es tu familia. La familia no hace eso. La familia no te golpea, no te roba, no te hace sentir que estorbas en tu propia casa». Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Todavía me aferraba a la idea de que Javier era mi hijo, que la sangre era más espesa que el agua, pero la sangre no significaba nada si venía con violencia, con traición, con desprecio. Me quedé en casa de Dolores ese día y el siguiente. Me sentía paralizada. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo empezar de nuevo a los 64 años. Dolores me dio espacio, me dejó pensar, me traía comida, me cuidaba sin agobiarme. Al tercer día, estaba sentada en su salón mirando por la ventana, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Dolores entró desde fuera. Tenía su móvil en la mano. Su rostro estaba tenso.
Serio. Elena, tienes que ver esto. Me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto de mi casa, de mi patio trasero. Pero no era mi patio trasero. Estaba lleno de gente, mesas largas con manteles de colores, botellas de cerveza por todas partes, una parrilla humeante, globos colgando de los árboles, música. Casi podía oír la música desde la foto. ¿Qué es esto? Dolores se sentó a mi lado. Mi sobrina me envió esto hace una hora. Dice que tu hijo y tu nuera han estado teniendo una fiesta desde esta mañana. Que hay mucha gente, mucha música, mucho ruido. Sentí algo romperse dentro de mí. Solo 3 días desde que me fui, 3 días desde que me agredieron, 3 días desde que dejé mi casa sangrando. Y ya estaban de fiesta, celebrando. Me mostró más fotos. Una de Javier junto a la parrilla con una cerveza en la mano, sonriendo, riendo. Otra de Mónica con un grupo de amigas, todas con copas de vino. Otra del patio trasero lleno de gente. Desconocidos en mi jardín, pisando las plantas que planté, usando mis mesas, mis sillas, todo. Hay más, dijo Dolores, deslizando su dedo por la pantalla. Mi sobrina dice que oyó algo extraño. Me mostró otra foto, esta vez de gente de aspecto profesional que no reconocí. Un hombre de traje y una mujer con un maletín. ¿Quién son? Pregunté. Agentes inmobiliarios, respondió Dolores con voz grave. Teresa dice que los oyó hablar sobre tasaciones y compradores potenciales. Elena, creo que están planeando vender tu casa. El shock me dejó sin palabras. No era solo una fiesta para celebrar mi ausencia. Era una reunión de negocios. Estaban intentando vender mi casa, la que construí con Lorenzo, la que pagué con décadas de trabajo. Dolores me mostró un vídeo. El sonido era fuerte. Música, risas, gritos. Y luego oí la voz de Mónica, clara y fuerte. Por fin nos libramos de ella. Ahora, esta casa es nuestra. Ahora podemos vivir como queremos, sin nadie vigilándonos, sin nadie poniéndonos las cosas difíciles. Brindemos por la libertad. Oí el sonido de copas chocando. Oí más risas, más gritos de celebración. El vídeo terminó. Seguí mirando la pantalla negra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a saltar de mi pecho. Están celebrando que me fui. Mi voz sonaba extraña, distante. Están celebrando. Dolores asintió. Eso parece. Lo siento, Elena. Sé que duele, pero necesitabas ver esto. Necesitabas saber qué tipo de personas son. Me levanté. Caminé alrededor de la habitación. Mis manos estaban apretadas en puños. Mi mandíbula estaba tensa. Algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo más fuerte, más oscuro, más poderoso. ¿Cuánto tiempo lleva la fiesta? Pregunté. Desde las 10 de la mañana, según mi sobrina. Ahora es la 1 de la tarde. Son 5 horas. 5 horas. 5 horas celebrando. 5 horas riéndose de mí. 5 horas disfrutando de mi casa como si fuera suya, como si yo nunca hubiera existido, como si estuviera muerta. Elena, ¿qué estás pensando? La voz de Dolores sonaba preocupada. Me volví para mirarla. Estoy pensando que cometí un error. ¿Qué error? El error de irme en silencio, el error de huir como una ladrona, como si yo fuera la que estaba mal, como si yo fuera la culpable. Dolores se levantó, se acercó a mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar mi casa, voy a echarlos, voy a mostrarles que se metieron con la persona equivocada. ¿Pero cómo? No tienes dinero, no tienes abogado. Ellos tienen todo. Tienen tu casa, tus cosas, todo. Tengo algo mejor. Tengo la verdad. Tengo los documentos que prueban que esa casa es mía. Tengo esta herida en mi cabeza. Tengo los extractos bancarios que muestran que yo pago todo. Tengo testigos. Tengo pruebas. Dolores me miró con algo en sus ojos.
respeto, tal vez, admiración. Necesitas ayuda. Conozco a una abogada, una buena. Se especializa en casos de maltrato familiar y fraude. Llámala. Dolores sacó su teléfono, marcó un número, habló en voz baja, explicó la situación, escuchó, asintió, colgó. Puede vernos hoy, ahora mismo. Tiene un hueco. Dice que suena urgente, que cuanto más rápido actuemos, mejor. Vamos. Me puse un jersey, agarré mi bolso, metí todos los documentos que había guardado, las copias de las escrituras, los extractos bancarios, las fotos antiguas de mi casa, todo lo que pudiera ser útil. Fuimos en el coche de Dolores. La oficina de la abogada estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subimos al tercer piso. La oficina era pequeña, llena de libros y expedientes. Una mujer de unos 50 años nos recibió. Cabello corto, gafas, un rostro serio pero amable. Debe ser Elena Martínez. Soy Isabel Vega. Soy yo. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Cuénteme todo desde el principio. Le conté mi historia otra vez, con más detalles. Le mostré los documentos, las fotos, los vídeos que Dolores tenía en su teléfono. Isabel tomó notas. Hizo preguntas. Su rostro no mostraba emoción, solo concentración profesional. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego habló. Tiene un caso sólido, señora Martínez, muy sólido. Fraude, falsificación de firma, maltrato físico, invasión de propiedad, apropiación indebida. Puedo ayudarla, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil, va a ser doloroso, va a tener que enfrentarse a su hijo, llevarlo a juicio, tal vez a la cárcel. ¿Está dispuesta a hacer eso? Me quedé en silencio, pensando, imaginando a Javier tras las rejas, a Carolina sin padre, a Mónica sola. Parte de mí sentía culpa, dolor, pero luego recordé el empujón, la sangre, las risas, la fiesta, el vídeo de Mónica brindando por mi ausencia, los agentes inmobiliarios tasando mi casa. Sí, estoy dispuesta. Isabel asintió. Bien. Entonces empecemos. Primero, necesito que firme estos papeles. Me está contratando como su representante legal. Luego prepararemos una demanda y vamos a solicitar una orden de desahucio temporal. Con las pruebas que tiene, podemos conseguir que un juez lo saque de su casa mientras se resuelve el caso. ¿Cuánto tarda eso? Normalmente, semanas. Pero con la fiesta que están teniendo ahora mismo y con su lesión reciente, podemos solicitar una orden de emergencia. Podríamos tenerla hoy, en unas horas. Hoy. Mi voz tembló. Hoy, señora Martínez. Están en su propiedad sin su permiso. La agredieron. La obligaron a huir. Están teniendo una fiesta, celebrando su partida mientras usted está aquí, sin hogar, sin sus cosas. Eso es ilegal, eso es cruel, y un juez lo verá así. Confíe en mí. Firmé los papeles. Isabel hizo llamadas, habló con un juez, con la policía, con servicios sociales. Trabajó rápidamente, eficientemente, como una máquina bien engrasada. Me senté observando, sintiendo cómo algo estaba cambiando, cómo el poder estaba cambiando de manos. Ya no era la víctima que huyó. Era la propietaria reclamando lo que era suyo. Después de una hora de llamadas, Isabel colocó su teléfono en el escritorio y me miró. Elena, antes de continuar, hay algo personal que quiero compartir con usted. Su tono había cambiado. Ya no era puramente profesional. Era más íntimo, más humano. Mi interés en casos como el suyo no es casualidad. Hace 15 años, mi propia madre pasó por algo similar. La miré sorprendida. No esperaba esta confesión. Mi hermano mayor, Antonio, desarrolló un problema con el alcohol después de su divorcio. Se mudó de vuelta a la casa de nuestra madre. Al principio, todo parecía normal.
Luego empezó a controlar sus finanzas, a aislarla de sus amigos, incluso a intimidarla físicamente. Isabel se quitó las gafas y las limpió lentamente. Un día, mi madre me llamó llorando. Antonio la había empujado y se había caído, fracturándose la muñeca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando llegué al hospital me rogó que no lo denunciara. Es mi hijo, seguía diciendo. No puedo hacerle esto. Sus palabras me atravesaron. Era exactamente lo que yo había dicho. Respeté sus deseos. No presenté cargos. 3 meses después, Antonio había vaciado sus cuentas bancarias y había hipotecado su casa para financiar su adicción. Cuando finalmente actuamos, era demasiado tarde. Mi madre perdió casi todo. Murió 2 años después. Creo que en parte por la tristeza y la humillación. Isabel me miró directamente a los ojos. Desde entonces, me he dedicado a ayudar a personas como usted, Elena, porque sé que el amor maternal es poderoso. Pero a veces ese amor nos ciega. A veces, la verdadera forma de amar a nuestros hijos es poner límites firmes, incluso cuando eso significa consecuencias legales para ellos. Sus palabras me conmovieron profundamente. No estaba sola en esto. Esta mujer no solo entendía mi caso legalmente, sino que lo entendía emocionalmente. Había vivido el otro lado de esta historia. Gracias por confiar esto en mí, le dije. Me ayuda a ver que realmente entiendes por lo que estoy pasando. Isabel asintió y volvió a su modo profesional. Entonces continuemos. He hablado con el juez Ramírez. Conoce bien estos casos. Ha aceptado revisar su solicitud de emergencia esta misma tarde. 3 horas después, Isabel colgó el teléfono. Sonrió. Una pequeña sonrisa profesional. La tenemos. El juez aprobó la orden de desahucio de emergencia. Tenemos permiso para entrar en su propiedad acompañados por la policía. Podemos hacerlo ahora mismo, esta tarde, durante la fiesta. ¿Durante la fiesta? Repetí las palabras. Sí, mientras todos están allí, todos los testigos, todas las pruebas de que están ocupando ilegalmente su propiedad. Es el mejor momento. Los pillaremos desprevenidos. No podrán ocultar nada, no podrán negar nada. Dolores tomó mi mano. ¿Estás segura, Elena? ¿Estás lista para esto? Miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Pronto sería de noche. Pronto llegaría el momento de regresar, de enfrentarlos, de reclamar. Sí, estoy lista. El nombre completo de la abogada era Isabel Vega Montero. Tenía 20 años de experiencia en casos de derecho de familia y propiedad. He visto casos como el suyo docenas de veces, señora Martínez. Hijos que abusan de sus padres, que los despojan, que los maltratan, y siempre es lo mismo. Los padres tienen miedo de actuar, miedo de quedarse solos, miedo de lo que dirá la gente, pero usted está haciendo lo correcto, lo valiente. No me siento valiente. Me siento asustada. Eso es normal. Pero el miedo no significa que esté equivocada. Solo significa que está reclamando algo por lo que vale la pena luchar. Isabel hizo más llamadas. Coordinó con la policía. Necesitamos 2 coches patrulla, una orden de desahucio, la presencia de una trabajadora social en caso de que haya menores en la propiedad. Sí, hay una niña, mi nieta, tiene 9 años. Bien, entonces también servicios de protección infantil, solo como observadores, para asegurarnos de que todo se haga correctamente. Cada palabra que decía hacía todo más real, más concreto. Ya no era solo una idea, era un plan que se iba a ejecutar en cuestión de horas. Dolores apretó mi mano. Vas a estar bien. Voy a estar contigo. No te voy a dejar sola. Gracias. No sé qué haría sin ti. Sonrió. Para eso están las amigas. Isabel metió los papeles en un maletín. ¿Lista? Nos vemos en su dirección a las 6 de esta tarde. La policía ya ha sido notificada. La trabajadora social también. Todo está coordinado.
Solo tiene que estar allí, firmar lo que sea necesario y dejar que la ley haga su trabajo. Salimos de la oficina. Eran las 4:30 de la tarde. Teníamos 1 hora y media. Dolores sugirió que comiéramos algo. No has comido bien en días, Elena. Necesitas fuerzas. Fuimos a una pequeña cafetería cercana. Pedí sopa de fideos con pollo. Apenas pude comer. Mi estómago estaba hecho un nudo. Los nervios me estaban comiendo por dentro. «¿Estás pensando en Carolina?», dijo Dolores suavemente. Sabía exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Sí, todo el tiempo. Va a estar allí. Va a ver todo. Va a ver a su padre siendo sacado de la casa. Va a verme llegar con la policía. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le hago entender que no es su culpa? Isabel dijo que la trabajadora social se encargará de ella. Se asegurará de que esté bien, de que no la traumatiquen más de lo necesario. Pero ya está traumatizada, Dolores. Ya vio a su padre golpearme, ya vive en un ambiente violento. Por eso es importante que hagas esto, que la saques de allí, que le muestres que el maltrato no se tolera, que hay consecuencias, que las mujeres no tienen que soportarlo, y las abuelas tampoco. Tenía razón. Esto no era solo por mí, era también por Carolina, para enseñarle que merecía crecer en un hogar sin violencia, sin gritos, sin miedo, incluso si ese hogar ya no incluía a su padre. Terminamos de comer. Dolores pagó la cuenta. No tenía hambre, pero había comido suficiente para no desmayarme. Necesitaba estar fuerte, necesitaba tener la mente clara. Esto era lo más importante que había hecho en años, tal vez en toda mi vida. Subimos al coche. Dolores condujo despacio. Llegamos a mi calle a las 5:40. Aparcamos 3 casas antes de la mía. Desde allí, podíamos ver que la fiesta aún continuaba. Todavía había gente. Todavía había música. Todavía había risas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Dolores me miró de reojo. ¿Quieres esperar en el coche? Puedes salir cuando llegue la policía. No, quiero ver todo. Quiero estar presente desde el principio. A las 6 en punto exactamente, llegó el primer coche patrulla. Aparcó frente a mi casa. 2 policías bajaron. Un hombre mayor, una mujer más joven. Otro coche llegó detrás de ellos. Era Isabel. Traía más papeles, un maletín, un rostro serio y profesional. Un tercer vehículo llegó, un SUV blanco. Una mujer con una carpeta bajó de él. La trabajadora social. Isabel me vio en el coche de Dolores. Me hizo una señal. Era el momento. Bajé del coche. Mis piernas temblaban. Dolores bajó conmigo. Caminamos hacia el grupo. Los vecinos empezaban a salir de sus casas para observar, para susurrar. Sabían que algo estaba pasando. Isabel me presentó a todos. Señora Martínez, este es el agente Ramírez. Esta es la agente Torres. Y esta es la señora Sánchez de Servicios Sociales. Todos están aquí para apoyarla, para asegurarse de que todo se haga conforme a la ley. La agente Torres habló. Su voz era firme, pero no cruel. Señora, necesito que confirme que esta es su propiedad, que los documentos están en orden y que las personas dentro no tienen su autorización para estar allí. Sí, esta es mi casa, está a mi nombre, tengo las escrituras aquí, y ellos entraron con mi permiso hace años. Pero ahora me han agredido, me han robado, me han obligado a salir. Ya no los quiero aquí. Entendido. Procederemos. Quédese atrás con su abogada. Nosotros nos encargaremos. Si hay resistencia, nos retiraremos y llamaremos refuerzos. Pero generalmente, cuando ven los coches patrulla, cooperan. Asentí. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. Los 4 caminaron hacia mi casa, hacia la puerta principal. Me quedé atrás con Dolores. Mi corazón se aceleraba. Podía oír la música desde fuera. Voces, risas, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. El agente Ramírez tocó fuerte la puerta.
3 golpes secos. La música continuó. Nadie respondió. Volvió a tocar. Más fuerte. Policía, abran la puerta. El volumen de la música bajó. Oí pasos. La puerta se abrió. Era Javier. Tenía una cerveza en la mano. Su rostro estaba rojo por el alcohol, una sonrisa en sus labios. La sonrisa se desvaneció cuando vio los uniformes. Buenas tardes. Soy el agente Ramírez. Tenemos una orden judicial. Necesito que salga y me permita entrar. Javier se quedó congelado. ¿Qué? ¿Una orden para qué? ¿De quién? Isabel se adelantó. Mostró los papeles. Una orden de desahucio temporal emitida por el juez Morales. Esta propiedad pertenece a la señora Elena Martínez García. Usted y su familia deben desalojarla inmediatamente. Javier me vio entonces. Estaba parada en la calle detrás de todos. Su rostro cambió. Sorpresa, luego ira. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Mónica apareció detrás de él. ¿Qué pasa, Javier? ¿Quiénes son? Vio los coches patrulla. Vio a los agentes. Me vio. Su rostro se puso pálido. Esto es un error. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. No pueden echarnos así. Isabel habló con voz tranquila pero firme. Esta propiedad está registrada a nombre de Elena Martínez García. Ella tiene el derecho legal de solicitar su desalojo, especialmente después de haber sido víctima de agresión física y fraude. Tenemos documentación de todo, incluido el préstamo que solicitaron a su nombre sin su consentimiento. Eso es mentira, gritó Mónica. Ella autorizó ese préstamo. Vive aquí. Nosotros la cuidamos. No pueden hacer esto. El agente Ramírez intervino. Señora, necesito que coopere. Esta es una orden judicial. Si no cumple voluntariamente, tendremos que usar otros medios. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Pueden recoger el resto más tarde con cita previa y en presencia de un agente. Los invitados de la fiesta empezaron a irse, confundidos, asustados, algunos todavía con copas en las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Mónica les gritó. Quedaos. No pasa nada. Ya veréis que esto es un error. Pero la gente se fue rápidamente. Nadie quería estar allí. Nadie quería problemas con la policía. En 10 minutos el patio trasero estaba vacío. Solo quedaban Javier, Mónica, Carolina y nosotros. Carolina salió de su habitación. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Me vio. Abuela. Corrió hacia mí. La trabajadora social intentó detenerla, pero negué con la cabeza. La dejé venir. Me abrazó por la cintura. Por favor, abuela, no dejes que nos echen. Por favor. Mi corazón se rompió en pedazos. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, esto no es tu culpa, nada de esto es tu culpa, pero no puedo seguir viviendo aquí con tus padres. Me lastimaron, me hirieron, y tengo que cuidar de mí misma, tengo que estar segura. Pero yo te cuidaré, abuela, yo te protegeré. Lo sé, mi vida, lo sé, y te amo. Siempre te amaré. Pero esto es algo que los adultos tienen que resolver. Tú solo tienes que ser una niña, no tienes que proteger a nadie. La trabajadora social se acercó. Habló suavemente. Hola, Carolina. Soy la señora Sánchez. Voy a asegurarme de que estés bien, de que tus padres y tu abuela resuelvan esto sin que te afecte. Está bien. Vas a estar bien. Mónica la llamó. Carolina, ven aquí ahora. No te quedes con ella. Todo esto es su culpa. Carolina me miró, confundida, asustada. Ve con tu mami, mi amor. Está bien. Ve. La niña caminó lentamente hacia Mónica. Me miró 2 veces, como despidiéndose, como preguntándome si yo estaría bien. Le sonreí, aunque dolía, aunque me estaba muriendo por dentro. Javier empezó a empacar cosas. Tiró ropa en bolsas. Mónica estaba llorando. Esto no es justo. No tienes derecho. Vamos a luchar contra esto. Vamos a recuperar la casa. Ya verás. Elena,
te vas a arrepentir de esto. Isabel respondió, por mí, cualquier amenaza será documentada y usada en su contra. Le sugiero que coopere y se vaya pacíficamente. Los 30 minutos pasaron como un sueño, como una película. Javier y Mónica tomaron ropa, juguetes de Carolina, algunos objetos personales. No mucho. No podían llevar mucho. La agente Torres supervisó todo. Se aseguró de que no tomaran nada que no fuera suyo. Cuando terminaron, salieron. Javier pasó a mi lado sin mirarme. Mónica me miró con puro odio. Esto no ha terminado, te lo juro. Carolina estaba llorando. Abuela, abuela, por favor. Subieron a su coche, el que habían comprado con dinero prestado, el que aparcaban en mi garaje. Se fueron. Sus luces traseras desaparecieron al final de la calle. Me quedé allí parada en medio de la calle frente a mi casa, que finalmente era mía otra vez. La agente Torres me entregó las llaves. Son suyas, señora Martínez. La casa está asegurada. Le recomiendo que cambie las cerraduras mañana a primera hora, por si acaso hicieron copias. Asentí. Tomé las llaves. Pesaban más de lo que recordaba, o tal vez era yo la que se sentía más ligera. Isabel revisó los papeles finales. Firmé donde me indicó. Esto es temporal, señora Martínez. Habrá una audiencia en 2 semanas, pero con las pruebas que tenemos, es muy probable que el desalojo se vuelva permanente. Pueden intentar luchar, pero lo dudo. Los casos como este rara vez favorecen al maltratador. Gracias, abogada, por todo. Sonrió. Es mi trabajo y es lo correcto. Cuídese. Llámeme si pasa algo, cualquier amenaza, cualquier intento de contacto no autorizado. Todo queda documentado. La trabajadora social se acercó. Señora Martínez, estaré monitoreando la situación de la menor, Carolina, para asegurarme de que esté en un ambiente seguro. Si en algún momento cree que la niña está en peligro con sus padres, notifíqueme. Tenemos opciones. Lo haré. Gracias. Los agentes se fueron. Isabel se fue. La trabajadora social se fue. Solo quedamos Dolores y yo, paradas frente a mi casa. El patio trasero todavía estaba lleno de restos de la fiesta, vasos de plástico, botellas vacías, platos con comida a medio comer, servilletas en el suelo. El olor a barbacoa aún flotaba en el aire. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?, preguntó Dolores, preocupada. No, necesito estar sola. Necesito reclamar mi espacio. Pero gracias por todo. Sin ti, no habría podido hacer esto. Me abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Dolores se fue. Me quedé frente a la puerta, mi puerta. Metí la llave en la cerradura, la giré. El sonido del cerrojo abriéndose fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Empujé la puerta. Entré. La casa estaba en silencio. Un silencio profundo, pesado, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz, de libertad. Caminé por el salón. Pasé mi mano sobre la mesa, sobre el sillón que había sido mío y que Mónica había movido. Lo puse de vuelta junto a la ventana donde siempre había estado, donde pertenecía. Fui a la cocina. Había platos sucios por todas partes, restos de la fiesta, botellas en la encimera, comida derramada. Un desastre. Pero era mi desastre, mi cocina, mi casa. Empecé a limpiar. Lavé los platos uno por uno. Limpié la encimera, barrí el suelo. Sentí cada movimiento, cada gesto. Estaba reclamando mi espacio, estaba borrando sus huellas. Fui al dormitorio principal, el que había sido mío, el que me quitaron. Las sábanas de Mónica todavía estaban en la cama, sus cosas estaban en la cómoda. Maquillaje, perfumes, ropa. Lo quité todo. Lo metí en bolsas. Las dejé en el pasillo. Vendrían a recogerlas más tarde o no. No me importaba. Puse mis propias sábanas, las que había guardado, limpias, blancas.
Olían a lavanda. Me senté en la cama, en mi habitación. Miré por la ventana al jardín, a las plantas, al cielo que se oscurecía. Todo estaba allí, todo seguía allí, y ahora era mío otra vez. Fui a la pequeña habitación trasera, la que había sido mi prisión. Saqué mis pocas cosas, mi ropa, mis medicamentos, la foto de Lorenzo. La coloqué en la mesita de noche del dormitorio principal, junto a la cama donde siempre había estado. Hola, mi amor. He vuelto. Estoy en casa. Pasé las siguientes horas limpiando, organizando, reclamando cada rincón, cada espacio. Tiré las cosas que Mónica había puesto, las decoraciones horribles, los cojines chillones, los cuadros baratos. Saqué mis cosas de las cajas. Las puse de vuelta en su lugar, en su sitio correcto. Limpié el patio trasero. Recogí todos los vasos, todas las botellas, toda la basura de la fiesta que celebraba mi ausencia, la fiesta que terminó de la peor manera posible para ellos. Sonreí, una sonrisa amarga pero real, merecida. Eran las 2 de la madrugada cuando terminé. Estaba agotada. Todo mi cuerpo dolía, pero era un dolor bueno, un dolor de trabajo, de recuperación. Me di un baño largo en mi baño, con mi agua caliente, sin que nadie me apurara, sin que nadie golpeara la puerta exigiendo entrar. Me puse mi pijama favorito, el que no había usado en años porque Mónica decía que se veía viejo. Me acosté en mi cama, en mi habitación, cerré los ojos y por primera vez en años dormí en paz, dormí profundamente, dormí sin miedo, sin ansiedad, sin preocuparme de que alguien entrara, de que alguien me gritara, de que alguien me lastimara. Me desperté con el sol. Entraba por la ventana, por mi ventana. Me estiré. Sonreí. Hoy era un nuevo día, el primer día del resto de mi vida, el primer día como dueña de mi propia casa, de mi propia vida otra vez. Pero sabía que esto no había terminado. La verdadera batalla legal apenas comenzaba. Javier y Mónica no se rendirían tan fácilmente. Intentarían luchar, intentarían recuperar lo que creían que era suyo por derecho. Y Carolina, mi pobre Carolina, estaba atrapada en medio de todo esto. Me levanté, me vestí y me preparé para lo que vendría. Ya no tenía miedo, ya no huía. Ahora era yo la que luchaba, y esta vez iba a ganar. Las 2 semanas siguientes a la recuperación de mi casa fueron un torbellino de actividad legal. Isabel trabajó incansablemente, preparando cada detalle para la audiencia, que determinaría si el desalojo temporal se volvería permanente. Pasé horas en su oficina revisando mi testimonio, verificando documentos, recordando fechas exactas y cantidades. Tienes que estar preparada para todo, Elena, me advirtió Isabel una tarde mientras organizaba una montaña de papeles. Javier ha contratado un abogado. No es de los mejores, pero intentará desacreditarte. ¿Cómo lo hará? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Dirá que estás confundida, que tu memoria falla, que malinterpretaste sus acciones. Es la estrategia típica en estos casos. Intentarán hacerte parecer una anciana paranoica que está imaginando cosas. Me enderecé en la silla. Tengo 64 años, no 94. Mi mente está perfectamente clara. Isabel sonrió. Exactamente cómo debes responder en la audiencia. Con firmeza, con claridad, sin dudas. El día antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era la señora Sánchez, la trabajadora social. Señora Martínez, necesito informarle de algo. He estado monitoreando la situación de Carolina y estoy preocupada. La niña muestra signos de ansiedad y tristeza. Dice que echa de menos su casa, sus cosas y especialmente a usted. Mi corazón se hundió. ¿Está bien? ¿Está segura con ellos? Físicamente, está bien, pero emocionalmente. Javier ha estado bebiendo más desde el desalojo. No ha sido violento con la niña, pero ella lo ve discutir constantemente con Mónica.
Están viviendo en un piso pequeño alquilado y la tensión es palpable. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de preocupación por mi nieta y rabia hacia mi hijo por ponerla en esa situación. Nada diferente por ahora. Espere el fallo del tribunal. Dependiendo del resultado, podríamos solicitar visitas supervisadas o incluso custodia temporal si la situación empeora. Apenas dormí esa noche. Pensé en Carolina, su carita asustada la última vez que la vi, cómo me abrazó rogándome que no dejara que los echaran. Me sentía desgarrada entre la necesidad de protegerme y el deseo de proteger a mi nieta. El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso, como si el cielo compartiera mi estado de ánimo. Dolores vino a recogerme temprano. Me había ayudado a elegir un atuendo apropiado, un vestido azul marino sobrio, un cardigan gris, zapatos cómodos pero presentables. Nada ostentoso, nada que pudiera hacer pensar que estaba disfrutando de esta situación. «Te ves hermosa», me dijo mientras ajustaba el cuello de mi vestido. «Fuerte y digna. Así es como debes presentarte». El juzgado era un edificio imponente en el centro de Madrid. Mármol frío, techos altos, un silencio reverencial interrumpido solo por el eco de pasos apresurados y murmullos contenidos. Isabel estaba esperándonos en la entrada, impecable en su traje negro, maletín de cuero en mano. «¿Lista?», preguntó, apretando ligeramente mi hombro. «Lista», respondí, aunque mi voz tembló un poco. Entramos en una sala pequeña pero formal, y allí estaban, sentados al otro lado, Javier y Mónica. Mi hijo llevaba un traje que no recordaba haberle visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Mónica estaba vestida con una sobriedad inusual para ella, un conjunto gris claro que la hacía parecer casi respetable. Junto a ellos había un hombre de mediana edad con expresión aburrida, que supuse era su abogado. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Los ojos de Javier, esos ojos que había heredado de su padre, estaban apagados, sin vida. Los de Mónica brillaban con odio mal disimulado. Aparté la mirada, concentrándome en seguir a Isabel hasta nuestra mesa. La jueza Gabriela Montero entró poco después. Era una mujer mayor que yo, tal vez de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño severo y gafas de montura fina que hacían que sus ojos parecieran más grandes y penetrantes. Su expresión era neutral, profesional, pero había algo en ella que inspiraba confianza. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. Luego el abogado de Javier presentó su caso. Como Isabel había predicho, su estrategia era desacreditarme. Mi cliente simplemente estaba cuidando de su madre anciana, ayudándola con las finanzas que ya no podía manejar sola. El señor Martínez ha invertido considerablemente en mejorar la propiedad, aumentando significativamente su valor. Esta disputa es simplemente un malentendido familiar, exacerbado por la confusión natural de la avanzada edad de la señora Martínez. Sentí que la sangre hervía en mis venas, pero me mantuve tranquila, como Isabel me había aconsejado. Luego fue el turno de Isabel. Se levantó con calma, pero había una intensidad en su postura que inmediatamente capturó la atención de todos en la sala. «Señoría, esto no es un malentendido familiar. Es un caso claro de maltrato financiero y físico contra una mujer perfectamente capaz que ha sido víctima de su propio hijo y su nuera». Procedió metódicamente, presentando prueba tras prueba. El préstamo fraudulento con mi firma falsificada, los documentos de propiedad alterados, los extractos bancarios mostrando transferencias no autorizadas, fotografías de mi lesión después del empujón de Javier, testimonios de Dolores y otros vecinos sobre cómo mi vida había cambiado desde que Javier y Mónica se mudaron conmigo. Y finalmente, señoría, tenemos esto. Isabel reprodujo el video que la sobrina de Dolores había grabado durante la fiesta. La voz de Mónica resonó claramente en la sala. Por fin nos libramos de ella. Ahora esta casa es nuestra. Vi a Mónica encogerse en su asiento.
cómo el abogado cerraba los ojos con expresión derrotada, pero lo que más me impactó fue la reacción de Javier. Estaba viendo el vídeo como si viera un fantasma, como si no reconociera su propia voz, su propia risa, su propia vida. Cuando fue mi turno de testificar, sentí una calma extraña. Ya no tenía miedo, ya no me sentía avergonzada. Solo quería contar mi verdad, simple y llanamente. Conté todo desde el principio. Cómo Lorenzo y yo construimos esa casa ladrillo a ladrillo. Cómo crié a Javier sola después de quedar viuda. Cómo abrí mis puertas cuando dijeron que necesitaban ayuda temporal. Y luego cómo comenzó el maltrato. Sutil al principio, luego cada vez más descarado hasta culminar en violencia física. El abogado de Javier intentó desestabilizarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que había aceptado voluntariamente todas las decisiones, que había autorizado el préstamo pero lo había olvidado, que me había caído accidentalmente y estaba culpando injustamente a mi hijo. Señor, respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. He cosido vestidos de novia durante 40 años. Mis dedos pueden enhebrar una aguja sin mirar. Mi mente puede calcular metros de tela y presupuestos sin calculadora. No olvido cosas tan importantes como firmar un préstamo de 5.000 euros. Vi una leve sonrisa en los labios de la jueza Montero. Luego llegó el momento que no esperaba. Javier pidió testificar. Su abogado parecía sorprendido, como si esto no estuviera en el plan. Mónica lo miró alarmada, tirando de su manga, pero él se liberó con un movimiento brusco y caminó hacia el estrado. Después de prestar juramento, permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego miró directamente a la jueza. Todo lo que mi madre ha dicho es cierto. Un murmullo recorrió la sala. Isabel se tensó a mi lado. Abusé de su confianza, falsifiqué su firma, la empujé cuando me confrontó, la traté de una manera de la que me avergüenzo recordar. Mónica se levantó furiosa. Javier, cállate, no sabes lo que dices. Silencio en la sala, ordenó la jueza. Señora, siéntese o será retirada. Mónica se sentó, pero su rostro estaba contorsionado de furia. Javier continuó, ahora mirándome directamente. Mamá, no tengo excusa, pero sí tengo una explicación, aunque no espero que la aceptes. Hizo una pausa, respiró hondo. Tengo un problema con el juego. Comenzó hace 3 años, poco antes de que perdiéramos nuestro piso. No fue la crisis económica. Fui yo apostando el dinero del alquiler, convencido de que recuperaría todo y más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi Javier, un adicto al juego. ¿Cómo no lo vi? Cuando nos mudamos contigo, pensé que sería temporal, de verdad, pero las deudas seguían creciendo. Los prestamistas nos amenazaban. Necesitaba más y más dinero. Y tú lo tenías. Su voz se quebró. Mónica lo sabía. Al principio intentó detenerme, pero luego vio la oportunidad. Tu madre es vieja, me decía. Eventualmente la casa será tuya de todos modos. Solo estamos acelerando lo inevitable. Miré a Mónica. Su rostro era una máscara de puro odio. Empezamos con cosas pequeñas. Reorganizar la casa, tomar control de las facturas, luego más. Tu habitación, tus documentos, tu dinero. Se volvió cada vez más fácil justificarlo. Ella no lo necesita. Está confundida. Es por su propio bien. Javier sollozaba abiertamente. Pero en el fondo, sabía que estaba mal. Cada vez que veía tu rostro herido, cada vez que te encogías cuando entraba en una habitación, una parte de mí se odiaba. Bebía para silenciar esa voz, y cuanto más bebía, más violento me volvía. El día que te empujé, cuando vi la sangre, cuando vi el terror en los ojos de Carolina, supe que me había convertido en un monstruo, pero tenía demasiado miedo, demasiada vergüenza para admitirlo. Así que seguí mintiéndome a mí mismo. Se secó las lágrimas con la manga. La sala estaba en completo silencio.
Incluso la jueza parecía impactada por esta confesión inesperada. No espero perdón, mamá, no lo merezco. Solo quiero que sepas que esta es legítimamente tu casa, y lo siento. Lo siento tanto que las palabras no son suficientes. Mónica se levantó de nuevo, esta vez más controlada, pero no menos furiosa. ¿Puedo hablar, señoría? La jueza asintió, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Todo lo que ha dicho es mentira, siseó Mónica. Él no tiene un problema con el juego. No falsificamos nada. Elena está confundida. Siempre lo ha estado. Nosotros la cuidábamos. Y así es como nos lo agradece. Si alguien es culpable aquí, es él. Él fue quien tomó el dinero. Él fue quien la empujó. Yo solo intentaba mantener a la familia unida. Isabel se levantó. Señoría, creo que las declaraciones hablan por sí mismas. El señor Martínez ha admitido los hechos. La señora Ruiz está intentando desviar la responsabilidad sin negar lo que sucedió. La jueza Montero asintió. Estoy de acuerdo, abogada Vega. Creo que tengo suficiente información para tomar una decisión. Después de un receso de 30 minutos que se sintió como una eternidad, regresamos a la sala. La jueza Montero tenía una expresión grave mientras comenzaba a leer su resolución. Este tribunal determina que Elena Martínez García es la legítima propietaria de la vivienda en cuestión y que fue víctima de maltrato financiero y físico por parte de los demandados Javier Martínez Ruiz y Mónica Ruiz Serrano. La orden de desalojo temporal se convierte en permanente. Sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. Además, este tribunal ordena una investigación penal sobre el préstamo fraudulento y la falsificación de documentos. Señor Martínez, su confesión será considerada en dicha investigación, pero no lo exime de posibles cargos. Javier asintió, abatido. En cuanto a la menor, Carolina Martínez Ruiz, Servicios Sociales continuará monitoreando su situación. Si las circunstancias actuales representan un riesgo para su bienestar, se considerarán medidas adicionales. La jueza me miró directamente. Señora Martínez, este tribunal reconoce su dolor y su valentía. Ha hecho lo correcto al defenderse, incluso si fue contra su propio hijo. A veces, el verdadero amor significa poner límites firmes. Con un golpe del mazo, la audiencia terminó. Isabel me abrazó brevemente. Lo logramos, Elena. Lo logramos. Salí de la sala con la cabeza en alto. Javier me miraba desde la distancia. Ya no había furia en sus ojos, solo derrota, solo vergüenza. Mónica estaba llorando, pero eran lágrimas de rabia, no de remordimiento. Me alegré de que Carolina no estuviera allí para ver esto. Regresé a mi casa legal, oficial, permanentemente mía. Me senté en mi sillón junto a la ventana, miré al jardín, respiré hondo. Lo había hecho. Había recuperado mi vida, había recuperado mi dignidad, había recuperado mi hogar. Los días después de la audiencia fueron un extraño limbo. Por un lado, experimentaba una libertad embriagadora. Podía moverme por mi casa sin miedo, usar mis cosas, cocinar cuando quisiera, dormir sin preocupaciones. Por otro lado, sentía un vacío inexplicable, como si la tensión constante de los últimos años hubiera dejado un hueco que no sabía cómo llenar. Dolores venía a visitarme diariamente. Es normal, me decía mientras compartíamos té en el jardín. Has estado en modo supervivencia tanto tiempo que ahora no sabes cómo simplemente vivir. Poco a poco, comencé a reclamar cada centímetro de mi casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pinté las paredes con colores frescos, reorganicé los muebles, planté nuevas flores en el jardín. Cada acción era un acto de afirmación. Esto es mío, esta es mi elección, esto refleja quién soy. El cambio más significativo lo hice en la habitación que había sido de Carolina. Durante días mantuve la puerta cerrada, incapaz de enfrentar los recuerdos.
Finalmente, con la ayuda de Dolores, vacié la habitación, donando los juguetes y la ropa que Javier y Mónica habían dejado atrás. Pero guardé algunos artículos especiales en una caja: el osito de peluche que Carolina abrazaba para dormir, el libro de cuentos que leíamos juntas, la bufanda que le tejí el invierno pasado. ¿Crees que volveré a verla?, le pregunté a Dolores mientras cerraba cuidadosamente la caja. El tiempo lo dirá, amiga. El tiempo lo dirá. Retomé mi trabajo de costura con renovado entusiasmo. Mis antiguas clientas regresaron, y pronto se corrió la voz de que Elena estaba de vuelta en el negocio. Algunas habían oído rumores sobre lo que había pasado. La historia se había filtrado, como sucede en los barrios pequeños. Para mi sorpresa, en lugar de miradas de lástima, recibí expresiones de respeto. Mi hermana pasó por algo similar, me confesó una clienta mientras le tomaba medidas para un vestido de fiesta. Ojalá hubiera tenido tu valentía, Elena. Mi situación financiera comenzó a mejorar. Sin tener que mantener a 3 personas adicionales, mis ahorros crecieron de nuevo. Me permití pequeños lujos: un televisor nuevo, cortinas de mejor calidad, incluso algunas sesiones con un fisioterapeuta para el dolor de espalda que me había molestado durante años. Una tarde, Isabel me llamó con noticias. La fiscalía ha decidido presentar cargos contra Javier por el préstamo fraudulento, me informó. No hay suficiente evidencia directa contra Mónica, aunque está claro que fue cómplice. Sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, justicia. Por otro, el dolor de una madre. ¿Irá a la cárcel?, pregunté con voz temblorosa. Es posible, pero no lo creo. Al ser su primer delito y haber confesado voluntariamente, probablemente recibirá una sentencia suspendida, condicionada a tratamiento por su adicción al juego y restitución financiera. Y Carolina. Isabel hizo una pausa. La señora Sánchez me ha contactado. Está preocupada. Javier y Mónica están teniendo dificultades. Él ha perdido varios trabajos temporales, parece, porque se presenta borracho. Mónica está trabajando dobles turnos en un centro comercial, lo que significa que Carolina pasa mucho tiempo sola o con vecinos. Mi corazón se hundió. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo verla? De hecho, estamos considerando solicitar visitas supervisadas. Serían en un centro neutral con una trabajadora social presente. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesa, respondí sin dudarlo. Es mi nieta. La amo. 2 semanas después, me encontré en una sala aséptica de un centro de servicios familiares, nerviosa como una adolescente en su primera cita. La visita duraría 1 hora. Ella estaría presente todo el tiempo. No podíamos discutir el caso legal ni hablar mal de sus padres. Cuando la puerta se abrió y Carolina entró, jadeé. Se veía más delgada, más pálida. Su cabello, que yo solía cepillar hasta que brillara, estaba opaco y mal cortado. Pero sus ojos, esos ojos que me recordaban tanto a Lorenzo, se iluminaron cuando me vio. Abuela. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos con tal fuerza que casi pierdo el equilibrio. La abracé fuerte, respirando su olor, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos contenidos. Mi niña, mi pequeña, murmuré contra su cabello. Te he echado tanto de menos. La hora pasó en un suspiro. Carolina me contó sobre su nuevo colegio, sus pocas nuevas amigas, su piso pequeño y ruidoso. Evitó hablar de sus padres, y yo no pregunté, respetando las reglas. Jugamos con juguetes que el centro proporcionaba. Le leí un libro. Le peiné el cabello con mis dedos, prometiendo arreglárselo mejor la próxima vez. Cuando la señora Sánchez anunció que nuestro tiempo había terminado, Carolina se aferró a mí. No quiero irme, abuela. Quiero ir a casa contigo. Lo sé, mi amor, lo sé, pero por ahora tenemos que seguir las reglas. Te prometo que nos veremos pronto. La visita estableció un patrón. Cada 2 semanas pasaba 1 hora con Carolina. Cada vez notaba pequeños cambios: ropa más descuidada, ojeras bajo sus ojos, una tristeza que ninguna niña de 9 años debería cargar.
Durante una de estas visitas, mientras coloreábamos juntas, Carolina de repente dejó caer su lápiz. Papá llora mucho, dijo suavemente, mirando el dibujo. Y no me mira. Por las noches, cuando cree que estoy dormida, dice tu nombre a veces. No supe qué responder. La señora Sánchez, sentada discretamente en una esquina, me dio una mirada de advertencia. A veces los adultos se ponen tristes, cariño, respondí cuidadosamente, como cuando te sientes mal después de hacer algo que sabes que no está bien. Carolina asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. Mami está enfadada todo el tiempo, le grita a papá. Dice que todo es su culpa. Sentí una punzada de preocupación. ¿Te grita a ti también? Carolina negó con la cabeza. No mucho. Casi nunca está en casa. Trabaja mucho. La señora del 3B me cuida después del colegio. Miré a la señora Sánchez, que estaba escribiendo discretamente en su libreta. Más tarde, mientras acompañaba a Carolina a la salida donde Mónica estaría esperándola, la trabajadora social me detuvo un momento. Esto confirma nuestras preocupaciones, murmuró. La situación no es ideal. Seguiremos monitoreando. Esa noche, mientras regaba las plantas en mi jardín bajo el cielo estrellado madrileño, pensé en mi familia fragmentada, mi hijo, roto por sus propias malas decisiones, mi nuera, amargada y resentida, mi nieta atrapada entre todo este dolor adulto, y yo, finalmente libre pero aún encadenada por el amor y la preocupación. Lorenzo, susurré a las estrellas, imaginando que mi esposo podía oírme. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Por supuesto las estrellas no respondieron, pero sentí una paz extraña envolviéndome, como si Lorenzo estuviera allí, recordándome que algunas cosas no podemos controlar, solo podemos aceptarlas y seguir adelante lo mejor que podamos. Esa noche tomé una decisión. Independientemente de lo que pasara con Javier y Mónica, yo estaría allí para Carolina. Sería su roca, su refugio seguro. Y si alguna vez necesitaba más que visitas quincenales, yo estaría lista para ofrecerle un hogar. El otoño llegó a Madrid con lluvias suaves y temperaturas más frescas. Mi jardín comenzaba a prepararse para el invierno. Las flores gradualmente desaparecían, dando paso a una belleza diferente, más sobria. Un domingo por la tarde, mientras preparaba un cocido, escuché el timbre. No esperaba visitas. Dolores estaba visitando a su hermana en Barcelona, y mis clientas nunca venían los domingos. Abrí la puerta y me quedé congelada. Era Javier. Estaba casi irreconocible. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa colgaba de su cuerpo como si perteneciera a alguien más grande. Tenía varios días de barba, pero no era una barba bien cuidada, sino el resultado del descuido. Sus ojos, hundidos en ojeras oscuras, reflejaban un cansancio profundo. Mamá, Dios son vos ronza. Permanecí en silencio, mi mano agarrando fuertemente el pomo de la puerta, lista para cerrarla si era necesario. No he venido a causarte problemas, añadió rápidamente, notando mi postura defensiva. Solo quería hablar. 5 minutos, por favor. Dudé. La última vez que estuvimos solos, me empujó contra una pared. La última vez que confié en él, casi me deja sin hogar. Pero algo en su expresión, una desesperación genuina, me hizo retroceder. 5 minutos. En el jardín. No lo invité a entrar. Aún no. Lo conduje alrededor de la casa hasta el patio trasero, donde los manzanos que Lorenzo había plantado hace 30 años ahora daban sombra a una pequeña mesa y sillas. Nos sentamos. El silencio era incómodo, pesado con décadas de historia compartida y traiciones recientes. «Te ves bien, mamá», dijo finalmente. «La casa también se ve bien. ¿Viniste a hablar del estado de mi casa?» Negó con la cabeza. «No, yo. Estoy en tratamiento por mi adicción al juego. Llevo 2 meses en él». Lo miré sorprendida. Era lo último que esperaba oír. Parte de mi recuperación es hacer las paces con las personas que he lastimado, continuó.
sacando un papel doblado de su bolsillo. He hecho una lista. Tú estás en la parte superior. Por supuesto, Javier. No, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Hizo una pausa. Lo que te hice es imperdonable. Lo sé. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, ser mejor. No por ti, ni siquiera por Carolina, aunque ambas son razones importantes. Lo estoy haciendo por mí. Permanecí en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí desesperadamente quería creerle. Otra parte me advertía que tuviera cuidado, que había sido engañada antes. ¿Dónde está Mónica?, pregunté finalmente. La expresión de Javier se ensombreció. Nos hemos separado. Ella no podía manejar mi recuperación, o tal vez yo no podía manejar su resentimiento. Probablemente ambas cosas. Ay, Carolina. Está con Mónica la mayor parte del tiempo. La veo los fines de semana cuando puedo, cuando Mónica lo permite. Esto explicaba por qué no había visto a Javier durante las recogidas después de mis visitas supervisadas. Mamá, hay algo más que necesito confesar. Se inclinó hacia adelante, frotándose nerviosamente las manos. Tengo deudas, muchas deudas con prestamistas peligrosos. Es parte de lo que me llevó a hacer lo que hice. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Necesitas dinero? Mi voz se tensó. La desconfianza instantáneamente resurgió. No, exclamó casi horrorizado. No, no quiero tu dinero. Nunca más. De hecho, metió la mano en su otro bolsillo y sacó un sobre. He estado trabajando dobles turnos en un almacén. No es mucho, pero es un comienzo. Me entregó el sobre. Dentro había 500 euros y un pagaré escrito a mano prometiendo devolver el resto del préstamo fraudulento en cuotas mensuales. Sé que es apenas una fracción de lo que te debo, no solo financieramente, sino emocionalmente. Pero es un comienzo, un compromiso. Miré el dinero, luego a mi hijo, el hombre al que di a luz, crié, amé incondicionalmente. El hombre que me había traicionado de la peor manera posible, el hombre que ahora se sentaba frente a mí, roto, pero intentando reconstruirse. Tu terapeuta sugirió esto, ¿verdad? Asintió. Sí, pero yo quería hacerlo. Necesitaba hacerlo, por mí tanto como por ti. Doblé el pagaré y se lo devolví, pero me quedé con el dinero. No necesito una promesa escrita, Javier. Tu palabra debería ser suficiente. Si no lo es, ningún papel lo arreglará. Pareció entender el peso de lo que estaba diciendo. Guardó el papel en su bolsillo. Hay algo más, añadió después de un momento. La señora Sánchez me dijo que ves a Carolina regularmente. Eso es bueno. Ella te necesita. Te echa mucho de menos. Sí, cada 2 semanas. Visitas supervisadas. De hecho, la señora Sánchez sugirió que tal vez, si estás de acuerdo y después de un tiempo razonable, podríamos modificar el arreglo, permitir visitas más largas, tal vez incluso que Carolina se quede contigo algunos fines de semana. Mi corazón se aceleró. ¿Mónica estaría de acuerdo con eso? Javier frunció el ceño. Honestamente, no lo sé, pero no es solo su decisión. Y la señora Sánchez está preocupada por el ambiente en el que está Carolina ahora mismo. No dije nada, pero mi mente ya estaba planeando cómo redecorar la habitación de Carolina, qué comidas prepararía, qué libros leeríamos juntas. Tus 5 minutos se acabaron, dije finalmente, pero sin la dureza que había planeado inicialmente. Javier se levantó. Gracias por escucharme, mamá. No esperaba tanto. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando se dio la vuelta para irse, algo me impulsó a preguntar, ¿dónde estás viviendo ahora? Se encogió de hombros. En un albergue temporalmente. Es parte del programa. Desintoxicación completa del juego, el alcohol, las relaciones tóxicas. Empezar de cero. Lo miré durante un largo rato. Este hombre, que era a la vez mi pequeño niño y un extraño. Si necesitas un lugar para estar, para hablar, mi puerta está abierta.
no para vivir, aún no, tal vez nunca, pero para visitar, para reconstruir, poco a poco. Su expresión se iluminó brevemente, como si un rayo de sol hubiera atravesado nubes densas. Gracias, mamá. Significa más de lo que puedo expresar. Lo vi alejarse por la calle, su figura solitaria encorvada contra el viento otoñal. No sentía perdón, no completamente, pero sentía algo más. Esperanza. Una esperanza frágil de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, algún tipo de relación pudiera salvarse de las cenizas de lo que habíamos perdido. Esa noche llamé a Isabel para contarle sobre la visita de Javier. ¿Crees que es sincero?, le pregunté, aún insegura de mis propios sentimientos. Es difícil saberlo con certeza, respondió cuidadosamente. La adicción es una enfermedad compleja, y la recuperación rara vez es un camino recto. Habrá recaídas, habrá luchas. ¿Entonces debería mantenerlo alejado? No dije eso. Hizo una pausa. Elena, tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Confía en tus instintos, pero protege tus límites. Puedes apoyar su recuperación sin sacrificar tu seguridad emocional o financiera. Sus palabras resonaron en mí. Durante tanto tiempo había oscilado entre extremos, confianza ciega o rechazo total. Tal vez había un camino intermedio, una apertura cautelosa, vigilante, pero no paranoica. Apoyo sin rendición incondicional. Es posible amar a alguien y aún así no confiar completamente en él, continuó Isabel, como si leyera mis pensamientos. El perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo. Palabras sabias, murmuré. No mías, dijo. De mi propia terapeuta después de lo que pasó con mi madre y mi hermano. Sonreí a pesar de la seriedad del momento. Parece que todos necesitamos ayuda para navegar estas complicadas relaciones familiares. Esa es la vida, Elena. Nadie tiene todas las respuestas. Solo intentamos hacer lo mejor que podemos con las cartas que nos han tocado. 3 meses después de la visita de Javier, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi negocio de costura prosperaba. Incluso había contratado una asistente, Lucía, una joven inmigrante colombiana con un talento para el bordado. Las visitas con Carolina se habían vuelto más frecuentes, aumentando de 2 horas quincenales a tardes enteras cada semana. El gran cambio ocurrió una fría mañana de enero, cuando la señora Sánchez me llamó con noticias que me quitaron el aliento. Señora Martínez, ha surgido una situación con Carolina. Mónica fue arrestada anoche por conducir bajo los efectos del alcohol con la niña en el coche. Dios mío, ¿Carolina está bien? Físicamente, sí. Emocionalmente, está muy angustiada. Actualmente está con una familia de acogida temporal. Pero pensé que usted... Sí. Respondí antes de que pudiera terminar. Por supuesto. Sí. ¿Cuándo puedo recogerla? 6 horas después, Carolina entraba en mi casa con una pequeña mochila y ojos hinchados de llorar. Esta vez, no era una visita supervisada, era una estancia temporal, mientras se determinaba la capacidad de Mónica para mantener la custodia. ¿Puedo quedarme en mi antigua habitación?, preguntó tímidamente. Por supuesto, mi vida. De hecho, hay algo que quiero mostrarte. La llevé a la habitación, que una vez fue suya. La había rediseñado completamente. Cortinas nuevas, azul cielo. Una cama más grande con una colcha de estrellas. Un pequeño escritorio para sus deberes. Estanterías con libros apropiados para su edad. Y en la mesita de noche, la caja que había guardado con sus tesoros. «¡Mis cosas!», exclamó, abriendo la caja con asombro. «¿Guardaste mis cosas?». «Por supuesto que lo hice. Siempre supe que volverías de una forma u otra». Me abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo fundamental en el universo estaba de vuelta en su lugar correcto. Las siguientes semanas establecimos una rutina. Desayunos tranquilos antes de llevarla a su nuevo colegio, más cerca de mi casa.
tardes de deberes y lectura, cenas donde hablábamos de nuestro día. Carolina florecía ante mis ojos, recuperando el color en sus mejillas, la luz en su mirada. Javier venía 2 veces por semana. Al principio, nuestros encuentros eran tensos, supervisados. Gradualmente, a medida que demostraba su sobriedad y compromiso con su recuperación, las visitas se volvieron más relajadas. Los 3 a veces cenábamos juntos, como una extraña versión reconfigurada de una familia. Un día, mientras Carolina estaba en el colegio, Javier estaba ayudándome a arreglar una tubería que goteaba debajo del fregadero. Trabajamos en silencio, él dentro del armario, yo pasándole herramientas. Esto me recuerda a cuando papá me enseñó a hacer reparaciones, comentó, su voz amortiguada por el espacio confinado. Siempre decía que un hombre debería saber cuidar de su hogar. Tu padre valoraba la independencia, respondí, sorprendida por el recuerdo compartido. Pero también el trabajo en equipo. Solos hacemos poco, juntos hacemos mucho, solía decir. Javier salió del armario, secándose las manos en un trapo. Lo extraño, ¿sabes? A veces me pregunto qué habría pensado de todo esto. Estaría decepcionado, dije honestamente, pero también orgulloso de verte intentar corregir tus errores. Asintió, aceptando la dura verdad junto con el consuelo. ¿Sabes? He estado pensando en empezar mi propio negocio, dijo después de un momento. Algo pequeño, un servicio de reparaciones domésticas. Tengo aptitud para ello, y no quiero pasar el resto de mi vida en un almacén. Eso suena como un buen plan. El problema son los fondos iniciales, con mis deudas y el dinero que aún te debo. Me tensé inmediatamente. ¿Era este el momento en que todo empezaba de nuevo? La petición de dinero, las promesas, el ciclo de abuso. Javier notó mi reacción. No, mamá, no te estoy pidiendo nada. De hecho, quería decirte que he solicitado un pequeño préstamo en el banco con mi trabajo actual como aval, completamente legítimo, completamente transparente. Sentí alivio, pero también una punzada de culpa por dudar tan rápidamente. Me alegro, Javier. Realmente espero que funcione. Yo también. Hizo una pausa. Y quería que supieras que sigo pagando mis deudas, las legítimas y las que tengo contigo. Había estado depositando fielmente pequeñas cantidades en mi cuenta cada mes, como prometió. Lo sé, lo veo, lo aprecio. Ese día marcó un punto de inflexión. No era perdón total, no era olvido, pero era una especie de paz, un reconocimiento de que ambos estábamos intentando reconstruir algo de los escombros de nuestra relación. En cuanto a Mónica, su historia tomó un rumbo diferente. Después de su arresto, fue obligada a asistir a un programa de tratamiento por alcoholismo. Mantuvo visitas supervisadas con Carolina, pero eran tensas y a menudo terminaban en lágrimas. A diferencia de Javier, Mónica nunca aceptó verdaderamente la responsabilidad. Siempre culpaba a otros, Javier, yo, el sistema, la mala suerte. 6 meses después de que Carolina viniera a vivir conmigo, el Tribunal de Familia revisó el caso. La jueza Montero, la misma que había presidido nuestro caso anterior, escuchó los informes de la señora Sánchez, los testimonios de los profesores de Carolina sobre su mejora académica y emocional, y las evaluaciones psicológicas de todos los involucrados. Este tribunal otorga la custodia temporal de Carolina Martínez Ruiz a su abuela, Elena Martínez García, por un periodo inicial de 1 año, sujeto a revisión, dictaminó. Los padres, Javier Martínez Ruiz y Mónica Ruiz Serrano, mantendrán derechos de visita bajo las condiciones especificadas en este documento. Salimos del juzgado, Carolina sosteniendo firmemente mi mano. No saltamos de alegría ni celebramos abiertamente. Ambas entendíamos la complejidad del momento. Una victoria para su bienestar, pero también el reconocimiento formal del fracaso de sus padres para protegerla adecuadamente. ¿Esto significa que puedo quedarme contigo para siempre?
preguntó mientras caminábamos a casa. Significa que te quedarás conmigo mientras sea lo mejor para ti, respondí cuidadosamente, y que todos trabajaremos juntos para que algún día tu papá, y tal vez incluso tu mamá, puedan estar lo suficientemente bien como para cuidarte de la manera que mereces. Asintió, procesando esto con una madurez más allá de sus años. Me gusta vivir contigo, abuela. Me siento segura. Y yo amo tenerte conmigo, mi vida. Mi casa es mucho más un hogar cuando estás en ella. Esa noche, después de acostar a Carolina, me senté en el jardín bajo las estrellas, en el mismo lugar donde Lorenzo y yo solíamos compartir una cerveza después de que Javier se durmiera. Hemos recorrido un largo camino, mi amor, susurré a su recuerdo, no como planeamos, no como esperábamos, pero aquí estamos. Yo estoy aquí, más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Dolores. ¿Cómo te sientes, guerrera? Sonreí. En paz, no perfecta, pero en paz. Mientras contemplaba el cielo nocturna, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en estos últimos años turbulentos, que el amor verdadero a veces significa poner límites dolorosos, que la fuerza no siempre se ve como imaginamos, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu espacio, tu vida, que las familias pueden romperse y reconstruirse de formas nuevas e inesperadas, y sobre todo, que yo, Elena Martínez García, una costurera de 65 años de Madrid, tenía una resiliencia dentro de mí que nunca supe que poseía. Al día siguiente, impulsada por esta nueva claridad, hice algo que había estado considerando durante meses. Llamé a varias mujeres del barrio, mujeres de mi edad o mayores, mujeres que habían experimentado sus propias luchas con hijos adultos, con parejas abusivas, con sistemas que parecían ignorarlas. Las invité a tomar café en mi jardín. Vinieron 7. Les conté mi historia completa, sin vergüenza, sin filtros. Ellas contaron las suyas. Lloramos juntas, reímos juntas. Nos reconocimos en las experiencias de las demás. Deberíamos hacer esto regularmente, sugirió María, una viuda de 70 años que había estado luchando para evitar que su yerno vendiera la casa que compartía con su hija. Como un grupo de apoyo, añadió Carol, de 68 años, cuyos hijos apenas la visitaban pero siempre llamaban cuando necesitaban dinero. Más que eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi convicción. Un círculo de sabiduría, un lugar donde compartimos no solo nuestros problemas, sino nuestras soluciones, donde nos ayudamos mutuamente a ser fuertes, a defendernos y a reclamar el respeto que merecemos. Así nació Las Matriarcas de Madrid, nuestro pequeño grupo que pronto creció a 20 miembros, luego 30. Nos reuníamos semanalmente, alternando casas. Compartíamos recursos legales, contactos de profesionales confiables, estrategias para manejar situaciones difíciles y, lo más importante, la validación de que nuestras experiencias importaban, de que nuestras voces merecían ser escuchadas. Un año después de recuperar mi casa, mi vida era casi irreconocible comparada con lo que había sido. Carolina prosperaba bajo mi cuidado, convirtiéndose en una niña confiada y curiosa. Javier, sobrio durante 15 meses, estaba lentamente construyendo su pequeño negocio. Mónica seguía siendo una presencia distante y a menudo problemática, pero habíamos establecido límites claros que incluso ella respetaba la mayoría de las veces. Mi negocio de costura prosperaba, ahora con una especialización en vestidos de novia personalizados que me permitía cobrar tarifas más altas por mi experiencia. Las matriarcas se habían convertido en una institución local. Incluso habíamos sido entrevistadas por un periódico regional. Y yo, Elena Martínez García, la mujer que una vez huyó de su propia casa sangrando y aterrorizada, ahora me mantenía erguida en mi hogar, en mi vida, en mi poder. Cada noche antes de dormir, susurraba las mismas palabras a la fotografía de Lorenzo en mi mesita de noche.
Lo hice, mi amor. Recuperé nuestra casa, recuperé nuestra dignidad, recuperé nuestra familia, aunque de formas que nunca habríamos imaginado. Sobre todo me recuperé a mí misma, y eso, al final, fue la victoria más dulce de todas.